No cayó bien el comunicado de perdón hecho por el exalcalde de San Gil, Javier Agón, a las víctimas del proyecto de viviendas Sobibrisas, que terminó en una estafa masiva de ciudadanos que anhelaban con tener casa propia y confiaron en las promesas de políticos en campaña, que llevó a Álvaro Agón a ser el alcalde de los sangileños, que con ello alrededor de 600 familias se entregaron parte de sus ahorros confiando en la gestión y compromiso del entonces mandatario, su hermano, concejales y otras personalidades, que en vez de cumplir, lo que hicieron fue malgastar los más de 2.000 millones de pesos captados. Ante el reciente pronunciamiento de Javier Guillermo Agón Martínez, que generó molestia en los afectados, el representante de ellos quiso desvirtuar algunas de las aseveraciones del condenado por estafa. Nos vemos en la obligación de salirle al paso a estas declaraciones, porque en el fondo de esa declaración hecha por el exalcalde Javier Guillermo, se dejó entrever dos situaciones en particular. La lectura de un comunicado donde se pedía perdón y reconciliación para con las víctimas y para con la sociedad sangileña, con ocasión de los hechos acontecidos bien conocidos por la ciudadanía de la llamada Proyecto de Vivienda Sobibrisas, pero que a la postre terminó siendo, luego de la formulación de las preguntas que ustedes los periodistas le hicieran al condenado, terminó siendo una contradicción a lo afirmado en sus actos de perdón. El perdón es una manera, es un simbolismo hoy en la justicia restaurativa de reparar a las víctimas también. Pero ese perdón debe ser sincero, debe ser leal, debe ser veraz, pero por demás debe ser objetivo y lógicamente debe venir de un acto de contrición propio de quien pide ese perdón. Para el apoderado y sus representados, el comunicado de perdón leído por Agón Martínez no es un signo de arrepentimiento, ya que en ningún momento ha mostrado su intención de resarcir el daño económico hecho a las familias sangileñas que se vincularon al proyecto. No es que, como lo afirma Javier Agón, es que lo condenaron por urbanismo ilegal, porque el predio no pertenecía al municipio de San Gil. Eso es falso. Eso es falso. Y por eso no aceptamos el perdón, porque hay mentiras. Acontece que desde el año 2003, época para la cual el mismo condenado Javier Guillermo Agón Martínez era alcalde de esta localidad, se aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Desde aquella época, ese documento que fue concertado con la comunidad y con la corporación autónoma como autoridad ambiental, se dijo desde aquella época que el terreno donde se iba a realizar ese proyecto allá en el barrio Porvenir o San Martín era un predio de reserva ambiental. Así quedó desde el año 2003. Eso lo conocía el exalcalde porque en su mandato se aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Una de las declaraciones que más heridas abrió fue cuando el exalcalde manifestó que en el proceso no se habían reconocido víctimas y por ello él no estaba en la obligación de reparar a quienes engañó para que entregaran sus dineros. Tampoco es cierto, por eso no aceptamos el perdón, que se diga que es que en el proceso judicial no hubo reconocimiento de víctimas y que entonces reconoce Javier Guillermo las víctimas desde el punto de vista social, pero que nunca estuvieron reconocidas en el proceso penal. Totalmente falso. Tan falso es que en primera medida el doctor Raúl Gómez Quintero estuvo representando a las víctimas en el proceso, cuando el proceso arrancó. Y seguidamente, ustedes, señores periodistas, siempre supieron que yo asumí la representación de esas víctimas. Y entonces les estuve enterando a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía y a mis representados el progreso del proceso penal. Hasta la última instancia de este proceso, nosotros tuvimos participación como apoderados de víctimas. Entonces es falso que se diga que lamentablemente en ese proceso a Javier Guillermo lo condenaron, pero lamentablemente nunca hubo reconocimiento de víctimas. Claro que sí, y estuve
yo como apoderado de esas víctimas, presentando mi alegato conclusivo cuando lo condenaron y pedí la condena de Javier Guillermo Agón Martínez, tal como efectivamente así lo concedió el señor segundo penal del circuito de San Gil. Entonces sí hay víctimas. Y el abogado fue más allá, aduciendo que la no reparación de víctimas es lo que hoy en día aún tiene privado de la libertad a Javier Agón. Hoy Javier Guillermo Agón Martínez no puede gozar de libertad condicional, que además de todo está sujeto a estar en prisión domiciliaria, afectado por una vigilancia controlada, es decir, con un brazalete electrónico, pero además le han negado la libertad condicional por dos circunstancias especiales. La primera e importantísima, por no haber reparado a las víctimas. Por no haber reparado las víctimas. Y si no ha reparado las víctimas, y así lo ha dicho el juez primero de ejecución de penas de San Gil, es porque hubo víctimas y porque hay un daño material causado que perfectamente asciende a los 1.850 millones de pesos. Eso es una realidad. No es que él haya salido avante en un proceso civil, de ninguna manera. Tan es así que el hecho de no haber reparado lo tiene sujeto hoy a que cumpla finalmente la condena a la cual lamentablemente le fue impuesta, según él. Pero otro hecho que no ha permitido que goce la libertad condicional es que el daño social causado es de extrema gravedad. La naturaleza del daño causado, el prometer falsamente un proyecto urbanístico que no iba a ser realizable, eso trajo una consecuencia a toda la sociedad. Las más de 600 familias que dicen ser víctimas de este proyecto de vivienda piden a la justicia encaminar el proceso para que no solo queden condenas, sino que además se conozca la verdad y tengan una reparación por parte de los responsables. La intervención completa del abogado Luis Gilberto Durán Aparicio la puede ver en el fanpage del canal Tele San Gil.